podcast de improvisación para la vida, capítulo 4, rollo 1. Rollo 1, ¿cómo así que rollo 1, charra? Que aquí le borré una O. Sí y, el podcast en el que aprendemos a usar la improvisación a nuestro favor. Menos drama, más improvisación. Hola, estamos en la segunda temporada de Sí, el podcast de improvisación para la vida de El Morenito Inc. Hola, Yesid. ¿Qué más, María? ¿Cómo vas? Bien. Con esa luna que ya... Viendo cómo la luna no nos queda en ninguna cámara. Es ¡Qué una triste! tristeza. Bueno, pero sí quedan nuestros corazones, especialmente hoy. Ay, no. Ay, Es un tierno, como Pero la- Leonel. yo como lo la luna queda en nuestra retina y queda en el corazón, porque la luna es un poema que nace en mí y se proyecta al resto del mundo. ¿Que de dónde tengo esta habilidad? La tengo por el hacer, porque vamos a hablar de creatividad y el hacer. La lámpara lánguida languidece en la laguna. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Jugando con palabras, tratando de armar oraciones que empiecen con la misma sílaba. ¡Ay, yo quiero! Lo voy a hacer. Dame una sílaba. P. P. Bueno, voy. P. P. Pero no se me ocurre nada. Me parece que es imposible. No, espérate, Pérez, no perezcas. ¡Oh! ¿Cómo lo lograste? Eres muy creativo. Yo jamás lograré algo así. ¡No! ¡Me muero! No, oye, ven, espérate, ven. Y si todas las personas tenemos la capacidad de ser creativos, creativas, ¿por qué a uno les queda más fácil que a otros? ¿Será porque cuando estábamos pequeños nos decían que no nos podíamos salir de la raya o escribir sobre el renglón, pues encima de la raya del renglón o cosas por el estilo? ¿Y por qué a los artesanos les resulta tan fácil hacer cosas tan increíbles? ¿Has abandonado algo que querías hacer porque te faltó creer en ti? Creer en ti, confianza. Entonces viene el asunto de la creatividad y el hacer. Y la improvisación para la vida tiene una cosa muy interesante y es proponer. O sea, porque cuando estamos en la escena, recuerden que todo esto salió de la escena para ponerlo en la cotidianidad. Cuando estamos en la escena hay que hacer. O sea, las personas están ahí en un teatro esperando que uno haga. Y en la vida cotidiana hay que hacer, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desarrollamos habilidades en la medida en la que las hacemos, sobre todo si las hacemos de manera consciente. Cuando automatizamos, digamos, la actividad, entonces ya se vuelven como ejercicios que podemos ir desarrollando sin prestar como muchísima atención. Sin embargo, siempre hay que prestar atención. Por ejemplo, conducir un auto es una actividad que muchas personas la tienen automatizada, pero si no prestan atención, se chocan. una competencia inconsciente, que al principio hay una ignorancia inconsciente, una conciencia consciente y una competencia consciente y una competencia inconsciente. Es el proceso en el que nuestro cerebro va desarrollando y apropiando habilidades y destrezas. Entonces aquí hay una cosa muy tesa. Vos te tenés fe en algunas cosas. Que vos digas, yo en esto... Desayuno. Yo aquí me tengo fe para desayunar. Usted para comer se tiene fe. O para hacer. Para cocinar. Para cocinarte tienes fe. Y para cocinarte tienes fe. ¿Qué iba a decir? Desayuno confianza, pero eso no me dejó. Desayuno. Era un chistazo. Chistetazo. Está muy interesante lo de desayunar con fe. Es que píllese, es que me emociono. Desarrollar una destreza, como decías en un principio, tú cocinar, eres una gran cocinera. Para desarrollar esa destreza tuviste que ganaste confianza. O sea, te tienes fe ahora a la hora de cocinar. A vos te ponen los 3 ingredientes más raros del mundo y te tienes fe y vas a la candela. Hay otros que en ese aspecto no, porque aún no tenemos confianza. Siento que ya habíamos mencionado esto En algún momento. capítulos anteriores. El asunto es que para desarrollar destrezas, para lograr confianza en esas destrezas se necesita un espacio seguro, un entorno seguro. Así es. En este libro está el secreto para saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Es una guía práctica para solucionar problemas reales. Es un libro que nos enseña a prepararnos para no estar preparados. Consíguelo aquí.
Es que no me siento seguro después de fracasar en el primer intento. Tranquila, es una situación muy común. ¿Fracasar o sentirse inseguro? Ambas. Y por eso lo que hay que buscar es un espacio seguro para fracasar y volverlo a intentar. ¿De qué me hablas? ¿Cómo que fracasar? El mundo es de los ganadores, de los que lo logran. Y también de los que fracasan. Te invito a que lo intentes una vez más. Y sin importar lo que pase, yo no me burlaré de ti y estaré para apoyarte. Bueno, vamos otra vez. Inténtalo con la sílaba T. T. Bueno, ahí va. T. Tetero. Tenía tensión. Tengo. No. Tuve tetero. Tengo tetero lleno de té. ¡Eso! ¡Muy bien! Pero puse la palabra lleno. Me equivoqué. Sí, y lograste resolver gran parte del reto. Vuélvelo a intentar. ¿Otra vez? Los espacios seguros son necesarios para desarrollar cualquier actividad y un espacio seguro está compuesto como por varias cosas. Primero es que yo me sienta cómodo en el espacio físico, cómoda en el espacio físico en el que estoy habitando. Cómodo quiere decir que no sienta ninguna amenaza, o sea, pues que no me va a comer el tigre o pues Que no me van a regañar, que el jefe no me va a echar, que mi mamá no me va a pegar. Los espacios seguros son súper importantes para poder ejecutar acciones. Una de las características principales del espacio seguro es que el espacio físico sea supremamente acogedor. Es decir, que yo no sienta que estoy en riesgo o porque me van a regañar o porque porque mi cuerpo, digamos, está en un espacio en el que pueda sentirse vulnerado o atacado, pues como que me vaya a lastimar. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el espacio físico debe ser seguro para poder desarrollar la actividad. Luego, las personas con las que interactuamos deben ser personas que no nos señalen, que no nos juzguen, que no se burlen de lo que estamos haciendo, porque eso también limita y mina la confianza. Que la improvisación para la vida, pues vuelve de nuevo, aceptar es personas que me acepten y que yo acepte, que acepten mis propuestas, que acepten lo que haga, para yo empezar a ganarme para empezar a ganar confianza. Sí, y que además validen lo que yo estoy haciendo. No porque todo lo que uno haga esté bien, porque no siempre, a veces uno se equivoca, a veces toma el camino que no es, pero que las personas que estén alrededor sean capaces de abordar una conversación para decirle a uno que probablemente hay mejores rutas desde una perspectiva amorosa y sobre todo respetuosa, para no minimizar la confianza que uno pudo haber ganado en el ejercicio. Ahora, si usted es papá, si usted es mamá y está escuchando este podcast, a los chicos y las chicas hay que darles las posibilidades y los espacios seguros para que empiecen a desarrollar destrezas en una cosa que les guste a ellos y que puedan, porque cuando tú desarrollas una destreza cuando eres chiquito y cuando eres grande también, ya voy para los adultos, puedes asumir nuevos retos, ser creativo, o sea, tomar decisiones arriesgadas, y arriesgadas es hacer una cosa nueva sin ver que es una amenaza, o sea, más bien como un reto en vez de que es una amenaza. Entonces yo cuando ya estoy grande y ya he estado acostumbrado a unas cosas, yo solo aprendí esto, la invitación que desarrolla también nuestra creatividad con la línea de la improvisación para la vida es empezar a hacer nuevas cosas, arriesgarse a aprender cosas nuevas que se hagan con las manos, por eso nos hacíamos preguntas sobre los artesanos, aprendizajes nuevos, buscando que sean en espacios seguros. Porque la creatividad tiene mucho que ver con la destreza de las manos, es decir, pues con el escribir con la mano, pues escribir en el computador está bien, pero escribir con la mano genera como mayores conexiones neuronales, por lo cual uno puede encontrar más relaciones entre cosas y ver más posibilidades, por ejemplo. O sea, no tiene que ser como que te sientes a recortar o a hacer crochet, que también, o sea, está muy bien. Solo con el hecho de escribir a mano ya estás como entrenando el cerebro para crear. Entonces, a desarrollar destrezas, a hacer nuevas actividades, buscando que sean en espacios seguros, porque ese hacer te da más posibilidades de
asumir nuevos riesgos, de proponer, de dejar de ver las cosas o la incertidumbre como una amenaza y más bien como un reto. Bom dia! No sabes qué hacer, te quedas completamente en blanco, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo responder. Tenemos un curso para ti. Un curso que te enseña de manera práctica las causas de las circunstancias que te rodean, a aceptarlas y a proponer soluciones sin enredos. Es un curso práctico con herramientas reales que en medio de tanto humo nos enseña de manera concreta a solucionar problemas. Bueno, ahora vamos a llamar a Jenny, Ajá. a Jenny Giraldo, que es una gran amiga del Morenito, nos ha acompañado hace como más de 10 años. Sus visiones siempre han sido súper valiosas para esta compañía. Ella es comunicadora y ahora se dedica a hacer collage. Collage. Entonces vamos a hablar con ella. Hola Jenny. Hola María, hola Jesús, mucho gusto estar con ustedes conversando hoy. Epa. muy Muchas buenas. gracias por recibir la atendernos y llamada, por hombre, por recibir la Dios. llamada a esta hora. Aunque el podcast es atemporal, no importa si lo escuchas de día o de noche. Bueno, Sí, Jenny. pero la llamada tiene una hora. Sí, eso es inevitable, Es así. maldita sea. Bueno, en esta segunda temporada estamos hablando de improvisación y de creatividad. Y en este capítulo particularmente estamos hablando sobre el hacer, cómo desarrollar la creatividad a partir de actividades que hacemos de manera constante. Entonces, ¿qué nos podrías compartir desde tu experiencia haciendo collage respecto de la creatividad? Bueno, me parece como muy importante esa pregunta porque al menos para mí ha sido súper clave justamente eso del hacer constantemente y hacer sin pretensiones, ¿cierto? Como que hay una diferencia muy grande cuando hay un encargo, por ejemplo, cuando me dicen, ay, necesito la portada de un libro, eh, que tengo que pensarlo mucho, que tengo que elegir muy cuidadosamente cada elemento que voy a utilizar, que tengo que ponerle casi que una intención comunicativa, un propósito a un collage, al día que me siento como estoy hoy en este momento aquí en mi taller de collage, rodeada de 1500 recortes, de libros y de herramientas para trabajar y más o menos puedo hacer lo que quiera. Ajá. Y esa práctica cotidiana de hacer lo que quiera, yo creo que es fundamental para desarrollar muchas habilidades en el hacer, que tienen que ver con pues, desarrollar unas técnicas particulares, es decir, si todos los días estás recortando, pues cada vez vas a recortar mejor, cada vez vas a manejar mejor las tijeras, o cada vez vas a saber con más precisión qué tipo de tijeras te sirve para hacer algo, o vas a manejar mejor el bisturí, bueno, o te vas a ir preguntando como, uy, yo con qué recortar a este círculo tan perfecto, y entonces eso me hace ir a una papelería y buscar un troquel en forma de círculo, o yo quiero una hojita seca de este tipo, entonces ahora que tengo que conseguir una prensa para empezar a prensar hojas y poder hacer collage botánico. Digamos que todo eso que les estoy diciendo, esos ejemplos que les estoy poniendo, he ido encontrando la respuesta justamente a partir del hacer. Y el hacer también incluye una cosa que para mí ha sido muy importante, que es asistir a espacios para el hacer. Es decir, ir a talleres de personas que se dedican a hacer collage. Yo pues ahora estoy haciendo talleres, pero antes de yo hacer talleres, fui a muchos talleres primero. Obtener más información. Cómo lo hace y porque además son espacios de prácticas. Y de hecho, pues la primera vez que fui a un taller de collage, no estaba pensando en que yo en algún momento iba a hacer un taller, simplemente iba a hacer, a divertirme, a practicar. Entonces creo que el ejercicio cotidiano del hacer siempre que se pueda favorece mucho los procesos creativos porque te empiezan a poner un montón de preguntas que no vienen de la nada, sino que justamente vienen de las dificultades que te encontrás, o no las llamemos pues dificultades, sino como del deseo, como que hoy estoy haciendo esto y en el medio de esto que estoy haciendo me emerge el deseo de hacer esto otro, pero no sé cómo hacerlo. Pues digamos que esa posibilidad de experimentar en el hacer a partir del deseo favorece plenamente los procesos creativos. Wow, entonces, Un momento, le comunico mal. espere.
Entonces, podríamos decir que el hacer constante puede desarrollar habilidades también para resolver problemas, entendiendo pues los problemas no como una situación pues como grave, ¿cierto? Sino pues La cotidianidad. como dificultades o como obstáculos que se presentan en el camino o como tú lo propones, como a partir de preguntas que aparecen, cómo puedo resolverlas o responderlas. O sea, la pregunta es, Sí, bueno, sí. así tal cual como lo estás diciendo. Yo entiendo el problema como una situación que me saca un poco de la línea que lleva, ¿cierto? Para no darle una connotación negativa al problema, no pensar que el problema es como esa cosa que te hace arrancar los pelos y yo, qué grave problema es que tengo, sino pensar el problema como una situación no resuelta, como un asunto que se te presenta en el camino creativo que no tienes manera de resolver porque no lo has hecho nunca, porque nunca has tenido la herramienta que necesitas, porque nunca has visto cómo nadie la hace, entonces tú pues te ves obligada a buscar alternativas para resolver esa situación. Entonces, me parece pensar el problema y yo por eso lo me deseo, porque es como, pucha, ¿cuál es el problema? El problema es que quiero hacer esto y no sé cómo se hace, ¿cierto? Entonces, es como que muy genuinamente eso parte de mi deseo muy particular de llevar un trabajo artístico a ese lugar, ¿cierto? Como que es algo que efectivamente nunca había hecho, entonces hacerlo es un descubrimiento y para llegar a ese descubrimiento pues tenía que emerger el deseo primero. Aunque muchas veces en el hacer uno se encuentra con cosas que no estaba buscando, que no estaba deseando, que también para mí es algo muy encantador Accidentes. del lado análogo especialmente y que tiene que ver con algo de lo que ustedes saben mucho más, entonces no voy a hablar más para que ustedes hablen de la improvisación. No, cuéntanos, porque pues, bueno, hablamos de improvisación y creatividad y nos parece muy chévere escuchar la perspectiva, sobre todo de personas como tú que no hacen escena, sino que están por fuera haciendo otras actividades y que encuentran también en la improvisación como encuentran la improvisación como una herramienta. Mira, yo creo que la improvisación, y esto además debo reconocer que lo he aprendido mucho con ustedes, siendo amiga de ustedes y leyendo las cosas que ustedes escriben y escuchándoles y en muchas conversaciones en diferentes contextos. La improvisación es una cosa que pues es como una, yo no sé si se puede llamar como habilidad, una actitud que, que nos ayuda a resolver problemas cotidianos. O sea, para mí eso es ya súper claro. Y otra vez pienso problema como situación no resuelta. Entonces la improvisación va de qué desayuno hoy si no tengo sino un huevo y una papa y no quiero volver a hacer la misma tortilla de papa que hice ayer, sino que como me invento un desayuno distinto para no irme con hambre por pereza de comer lo mismo. Y la improvisación va de cómo merco y no sé, pues, cómo hago rendir la plata en la cotidianidad. Y yo creo que las personas que trabajamos como independientes vivimos improvisando todo el tiempo porque hay una oportunidad como en cualquier lugar y hay que saber detectarla y saber cómo actuar. Y quiero pues dejar claro que no, yo no comulgo y no estoy diciendo esto desde un discurso coaching de, uy, todo es una gran oportunidad. No, sino que realmente, pues de manera como material, como que yo acabo de entrar, voy a contar un caso de la vida real recién ocurrido hace 25 minutos. Adelante. Yo acabo de entrar a una librería que queda aquí abajito de mi casa a preguntar si tenían un espacio para una reunión que tenemos que hacer en determinada fecha y me encontré con una mujer que tiene un proyecto que se llama Lee mi alma y que hacía días me había dicho, ve, conversemos a ver qué podemos hacer juntas. Me la encontré casualidad hoy y como que ven y sentémonos a conversar. Entonces, claro, pues me toca echar manos, yo no llevaba preparado nada para conversar con el proyecto, sí, para que mi proyecto personal conversara con el proyecto de ella hoy. Pero es como tomémonos una cola y conversemos. Y ahí uno improvisa, ¿cierto? Pues como ve, yo tengo esto, y la improvisación, yo creo que, y eso pues ustedes lo saben muy bien, yo me siento pues hasta muy usurpadora hablando aquí de improvisación,
pero no es una cosa Para que nada. ocurre en el vacío y por eso el trabajo cotidiano es tan importante, porque Exacto. creo que tú puedes improvisar en la medida que ya tienes una cantidad de elementos que te sirven para poder tomar decisiones rápidas, digamos. Genial. Súper, está como súper revelador esta conversación. Hablemos ahora entonces de los espacios seguros que son necesarios para que el hacer se dé de forma intuitiva, como lo has mencionado. ¿Qué tan importante es estar en un espacio seguro para desarrollar el hacer o para hacer? Bueno, ese concepto de espacio seguro, pues yo creo que se puede entender desde múltiples perspectivas. Yo pienso en un espacio seguro como un espacio posibilitador, ¿cierto? Entonces, un espacio posibilitador, ¿qué es? Pues un espacio donde haya una cantidad mínima de materiales. Yo creo que no es posible crear si no tienes a la mano una cantidad mínima. Esto no es tener todos los bisturíes, todos los tipos de tijera, todos los tipos de pegamento. Yo he hecho talleres donde lo único que tiene una persona es un soporte, o sea, un pedazo de cartulina de cualquier color, una sola revista, y de esa revista tiene que sacar todos los elementos, unas tijeras y un pegastick. Y con esas 4 cosas, esos 4 materiales, se pueden hacer, porque ponerse límites también es un poco guiar a la intuición. Pues cuando no puedes elegir de 28 revistas, sino de una, y ya le estás bien diciendo a tu intuición, quédate por aquí, que por aquí vas a encontrar. Le estás poniendo un límite, le estás poniendo un límite a la intuición. O sea, esos elementos ya van limitando también el trabajo y eso también va ordenando y haciendo que aparezcan esas conexiones. Sí, exacto. También la noción de límites, pues yo sé que puede ser problemática porque pues claro, ponerle límite a la intuición suena como un poco agresivo, Ajá. pero el límite también opera como, digamos, como, más que como obstáculo, en algunos casos puede operar como obstáculo, pero en otros casos puede operar como contenedor. Sí, ok, pues Exacto. como hasta aquí, o sea, este es el lugar, este es el espacio seguro en el que voy a trabajar. Entonces, por eso también es interesante pensar la noción del límite. Y voy a hacer un paréntesis, pues yo vengo a hacer una exposición que justamente tenía como tema el límite, era una exposición individual, entonces todos los trabajos eran pensando el límite, el cuerpo como límite, pero el límite del cuerpo, el territorio, romper los límites de lo generacional, de género, en fin, pues como que ahí estudié como esa noción de límite que me parece que es polisémica y que es bastante polémica y que se puede conversar desde muchas aristas, pero yo llegué a la pregunta por el límite porque era lo que la gente me preguntaba en todos los talleres. Como que me preguntaban, Jenny, ¿uno cuándo sabe que terminó? ¿Uno hasta cuántos elementos puede elegir? Jenny, ¿cuál es el límite? Y yo empecé como a pensar, como que no tengo respuesta para esto que me están preguntando. Porque cuando yo hago un collage, el límite es intuitivo, es como hasta aquí llegué, o sea, ya lo veo bien. Claro, No necesito nada más, o esto todavía le falta. asociándolo. Entonces no sabía responder esa pregunta. Y ahí fue que pensé como, claro, el límite también es una guía. El límite no necesariamente es una cosa que te cercena la creatividad, sino que al contrario puede funcionar como un detonante de la creatividad. Sí, Estas 3 cosas que tienes, camella con ellas a ver cómo te va. en la improvisación para la vida, precisamente ponemos límites, que hace parte, que lleva hacia la creatividad, que está en toda esta temporada del podcast, porque funciona como contenedor, como... Es muy charro porque los límites te muestran las posibilidades. Eso es súper, eso suena contradictorio, pero está genial. Jenny, muchas gracias, muchas gracias. Antes, espérate que es que me quedé como en una sola cosa, pero quiero agregar que un espacio seguro para la creación es un espacio donde sea posible el caos. Claro, ¿Sabes? Como que total. para hacer cosas tienes que tener la posibilidad de recortar todo lo que puedas recortar, de tener una mesa desordenada y sobre todo como la posibilidad de no tener que hacer una obra maestra en la primera vez que haces collage, ¿cierto? Genial. Jenny, muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Es súper valioso. Quisiéramos quedarnos hablando más rato,
pero nuestro director ya está haciendo ya caras de que nos quedamos sin pila, pero nosotros tenemos mucha más pila. Vamos a seguir hablando y vamos a juntarnos más adelante para seguir hablando de la improvisación para la vida, para la creatividad. Y Jenny, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Vayan a un taller para que sigamos conversando. Claro que Sí. sí. Esperen un momento, Jenny. Director, no vaya a colgar. No, pues cerremos la sesión para despedir a Jenny. Ah, no te entendí. No, hágale, despida. Bueno. Jenny, muchas gracias. Nos hablamos en el A taller. ustedes muchas gracias. Nos Chao, vemos. Un chao. abrazo, mucha energía. Chao. Amo como cosas con coraje, con corazón y con conciencia. ¡Bravo! Muy bien. Coronaste. Sí, pude hacerlo después de muchos intentos. La práctica hace al maestro. Además, siento que te sientes más seguro de ti. Sí, claro, porque tú me generaste un entorno seguro para hacerlo posible. Me siento seguro, me siento atrevido. Eso. Ahora podemos hacer más retos con palabras. No, palabras no. Me siento también que ahora voy a jugar con fuego. Oye, no lo digas en serio. ¿Cómo así? Ven, oye. Bueno, límites, improvisación. Volvemos creo que con las personas que hemos hablado durante toda esta temporada coinciden desde los distintos lugares de los que hemos hablado en cosas supremamente comunes. Una de ellas es el límite. Es súper importante tener límite. No entendiendo el límite como la incapacidad de hacer, sino el límite como un espacio en el que me puedo mover de manera tranquila y segura. Ese es uno de los puntos comunes que hemos encontrado en todos los capítulos de este podcast. La autoconfianza es fundamental ganar ese tenerse fe, o sea, el confiar. Pienso también que cuando Jenny menciona que muchas personas le preguntan en sus talleres que cuando terminan, pues cuál es el límite o hasta dónde llegan o cuántos recortes son los que hay que Suficientes. poner, etcétera, etcétera, hace parte también del desarrollo de la autoconfianza, porque también lo mencionaba Jenny, que no sé si la malinterpreto, Jenny, cuando esto salga al aire ¿Me perdonarás? me perdonarás. Y es como que la intuición, como ella lo nombra, tiene también mucho que ver con esa confianza que uno se tiene. Entonces ella menciona, yo termino un collage cuando mi intuición me lo dice. Eso siento yo que es como que ella confía en su trabajo y sabe que llegó al lugar donde quería estar, y eso es lo que permite también la práctica, el hacer constante. El saber cuándo ya terminé, o sea, cuándo llegué al objetivo. Así. Bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio de Sí y Improvisación para la Vida. Sigan escuchándonos en Spotify, en YouTube. Hagan sus comentarios, de qué quieren que hablemos, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, María. Muchas gracias, director, Manuel, todo el mundo. Nos vemos. Chao. Chao. Hay que ser así. En estos episodios no han sabido cuál es el mismo. No, estaba pensando precisamente Pero eso. Jenny, Yo a mis invitados les digo que vamos a hablar hasta 6 minutos. Yo le es dije a cortito. ella también que eran 6 minutos. A Bernardo se fue No, usted. a Bernardo no se le fue, y a Jenny se le fue usted. O sea, a mí se me fue Pero es que a Bernardo, a mí usted se le fue ocurrieron Jenny. ahí dos preguntas súper No, interesantes. está muy Hay bien. que llegar a un momento como, marica, no me puedo extender tanto. Sí, y hay que hacer, y si ella solo está escuchando por aquí, o sea, entre los dos hay que... Pero ¿usted cuántas veces intentó? No, contar? pero por eso estaba preguntando yo cómo nos oye el invitado. Tampoco se acuerda, porque no, y mira, ahí está, y yo las como, Igual No, que- yo también. Igual que con Bernardo. Sí. Sí, y el podcast de improvisación para la vida del Morenito Inc. es dirigido por Manuel Céspedes y Yesid Castro, conducido por María Isabel Cardona y Yesid Castro, editado en Videolab. El diseño gráfico es de Sebastián Arias, grabado en el Balcón Estudios. Los contenidos y libretos son de María Isabel Cardona y todas las personas que hacen parte de la improvisación para la vida en las formaciones, los espectáculos, las conversaciones, los encuentros y desencuentros. Este podcast es coproducido por el Morenito Inc. y Videolab.
Hoy con Manito Torpe, Manito Audaz y Jenny Giraldo.